Estás escuchando Ruta 61 con Ricardo Domine, con Maribel. 1001 viajes por el mundo.com en radioviajera.com. Bienvenidos amigos una semana más a Ruta 61, la Ruta 61, esa ruta melómana de Estados Unidos que hoy sacamos fuera de las fronteras yanquis. Y como siempre os habla Ricardo Domine y conmigo a mi lado Maribel de 1001 viajes por el mundo.com. Hola Maribel, ¿qué tal? Hola Ricardo, muy buenas tardes. Pues con muchas ganas de seguir lo que dejamos a media la semana pasada. Sí, 2 días en Estocolmo, como habíamos estado 2 días en Sevilla y bueno, pues 2 días en Lisboa también en esta temporada. Y la verdad es que estamos disfrutando mucho de la capital sueca, ¿verdad? Sí, porque además yo creo que sigue siendo todavía una de las grandes desconocidas para los españoles, aunque cada vez son más los que van para allá, porque parece que se está viviendo un boom, ¿no?, de lo que es todo lo sueco, pero yo creo que todavía mucha gente vive con el mito de pensar que Escandinavia es muy cara, que es muy inaccesible, y mira, yo mismamente este fin de semana pasado que hemos estado en Londres, pues te puedo decir, por ejemplo, que Estocolmo me parece una ciudad muchísimo más asequible a nivel económico que a lo mejor Londres, ¿no? O otra vecina suya como es Oslo. Entonces yo creo que la gente se debería quitar un poquito ese miedo y pensar que con un montón de trucos que vamos a ir dando también hoy, lo que es la escapada se puede abaratar mucho. Pues muy bien, vamos a escuchar buena música como todas las semanas en Ruta 61, que para eso es lo que hablábamos antes de la ruta melómana de Estados Unidos, donde nació el blues, donde nació el rock and roll en el Mississippi, pero que nosotros casi la hemos extendido para todo el mundo. Hemos pasado esta temporada por Venecia, hemos pasado por Sevilla, por Lisboa, nos hemos detenido en Dublín y ahora estamos en Estocolmo con esta segunda jornada que nos va a dar para ver un montón de cosas y para hablar de un montón de cosas, como por ejemplo series que se han rodado en la ciudad o que tienen que ver con la ciudad. Y la gastronomía, que la dejamos un poco de lado en el episodio pasado, ¿verdad, Maribel? Sí, la tocamos poco y de la gastronomía sueca merece la pena hablar, aunque no lo parezca. Hombre, no podemos ir a Estocolmo sin disfrutar de sus maravillosos platos típicos. Y bueno, en general, os traemos un programa cargadísimo de novedades y sobre todo de trucos y consejos, como ha dicho Maribel, y de sitios que están fuera de las guías turísticas, como hacemos casi siempre. Escuchamos otro poquito de música, Maribel, y seguimos. Maribel, hemos empezado escuchando a Johnny Winter, que murió en 2014, pero que su leyenda se forjó durante el festival de Woodstock, ¿verdad? En los años 60. Efectivamente, y además es que yo creo que Johnny Winter ha sido la excepción que confirma la regla, porque ha sido de los pocos guitarristas de blues que eran blancos, que era blanco. El albino del rock, ¿no? La mayoría de los guitarristas de color, pues precisamente le tenían en doble estima por eso, ¿no? Pues porque quizá a lo mejor con Eric Clapton, que Eric Clapton, bueno, se ha movido a lo mejor en unos terrenos un poquito más comerciales, ¿no? Pero yo creo que precisamente se le tenía tantísimo respeto por eso, ¿no? Porque se movió además en una época, lo que era a principios de los años 60, en la que destacar en ese mundillo siendo, te iba a decir blanco, no, es que él era albino directamente, ¿no? Exactamente, pues, el albino del blues le llamaban, efectivamente, el albino del blues. La revista Rolling Stone le declaró
como el músico, bueno, pues del momento en 1968, que fue un año muy complicado para resaltar en la música a nivel internacional, ¿eh? Sí, además es que Johnny Winter, a mí lo que más me admira de él, ¿no? Es que echas la vista atrás y dices, pues han pasado 40 años, ¿no? De los discos que estamos hablando, pero es que fue un hombre que estuvo hasta el último momento aferrado a su guitarra. O sea, cuando dicen lo de morir con las botas puestas, pues él prácticamente lo llevó a la práctica, pero hasta las últimas consecuencias, porque hasta el último momento estuvo prácticamente subido a un escenario, y eso que estaba ya prácticamente ciego, ¿sabes? Entonces yo creo que la figura de Johnny Winter, mencionarla era casi necesario, ¿no? Y más teniendo en cuenta, ¿no?, que precisamente pues uno de los discos más entrañables que grabó fue precisamente en el año 87 en Estocolmo con Dr. John, y bueno, pues meterlo, aunque fuera un guitarrista que no era sueco, ¿no? Pero que nos dé la bienvenida a Estocolmo, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Pues porque yo creo que precisamente si de algo se ha caracterizado Suecia ha sido de siempre tener un panorama musical excelente. Yo es algo que me encanta cuando voy para allá, porque mientras en otras ciudades de Europa parece que cada vez es más difícil encontrar bares de rock, sin embargo en Suecia siguen perviviendo. O sea, yo por ejemplo uno de mis sitios favoritos es el Pub Anchor, el Ancla, que es un restaurante que combina, digamos, lo que poder comer allí una buena hamburguesa mientras a lo mejor están tocando grupos, y claro, ese tipo de cosas ya en otras ciudades que sin embargo hace 20 años eran punteras en ese aspecto se ha ido perdiendo, y sin embargo en Estocolmo sigue habiendo un circuito musical de cualquier estilo totalmente brutal, ¿no? Entonces yo creo que ya es de las pocas mecas musicales que quedan en Europa para ir de peregrinación. Efectivamente, en este programa vamos a escuchar algunos. En el pasado hemos escuchado algunos grupos de música de Suecia muy, muy famosos. Y vamos a escuchar otro poco de música y ya sí que nos metemos de verdad, que nos cuentes, Maribel, qué es lo que tenemos que hacer en Estocolmo o qué podemos hacer en Estocolmo dependiendo de los gustos de cada uno. Y vamos a empezar, Maribel, con una serie, bueno, no es realmente una serie, es una trilogía que empezó siendo un libro, uno de los libros, creo, bestseller más leídos del mundo, que es Millennium, y que pasó luego a ser una película de televisión con más o menos éxito a nivel de gustos. A mí personalmente pues no me gusta nada la adaptación, porque el libro sí que me engancha un poquito más. Pero cuéntanos qué tiene Millennium, qué respira Millennium en Estocolmo. Pues mira, para los suecos Millennium se ha convertido en un filón turístico descomunal. Porque son fans de lo que es la saga de Millennium de todo el mundo, los que viajan a Estocolmo prácticamente para hacer lo que es la ruta siguiendo los escenarios que aparecían en los libros. Yo, como bien has dicho, soy muy fan de los libros, incluso soy muy fan de los 2 libros posteriores que salieron después de la trilogía, que yo creo que nadie dábamos un duro por ellos, ¿no? Porque claro, al morir Stieg Larsson, que además a mí es un hombre que me da muchísima pena, ¿no? Porque ha sido un escritor maldito. En realidad él vio publicadas sus 3 obras cuando ya había muerto, falleció con solamente 50 años de un infarto que no se esperaba nadie. Es verdad que él era fumador, no hacía ningún tipo de deporte y le dio un infarto pues un día subiendo las escaleras de su casa, ¿no? Entonces me da un poco de pena por eso, ¿no? Porque él mismo no pudo ser testigo del éxito que iba a tener su obra, porque aunque evidentemente lo que es la novela negra en Suecia y en Escandinavia en general en los últimos años han sufrido o gozado, mejor dicho,
un boom tremendo, pero yo creo que el gran escritor de misterio de Suecia es Stieg Larsson. Entonces, cuando él falleció, yo creo que nadie pensábamos que la saga iba a poder seguir, y sí, ha seguido. La familia contrató a otro escritor para que escribiera los 2 libros que han salido posteriores, que a mí sinceramente me han encantado. O sea, yo me quedé gratamente sorprendida porque no esperaba tener esa sensación de decir, es que los estoy leyendo y parece que estoy leyendo a Stieg Larsson de nuevo, ¿no? Ha sabido muy bien recoger el testigo. Y respecto a lo que han sido las adaptaciones, pues bueno, yo te diría que es verdad que soy de las personas que pienso que siempre es muy, muy difícil que una película vaya a superar a lo que es la novela. Pero bueno, las adaptaciones suecas no me parece que estén mal, y lo que ha sido la adaptación americana te puedo decir que me ha gustado muchísimo más. Quizás porque es verdad que también los libros de la saga Millennium tenían un rollo muy americano, muy hollywoodiense, ¿no? Entonces yo creo que ellos lo han sabido captar un poquito mejor. Pero bueno, viendo ya lo que es la propia ruta de Millennium en Estocolmo, la ruta se puede hacer de 2 maneras. Una por vuestra propia cuenta, porque además hay un montón de webs en internet donde vienen localizados perfectamente todos los escenarios de la ruta. Pero sin embargo, yo recomiendo que, bueno, pues que los lectores se rasquen un poquito el bolsillo, que tampoco es tanto, porque lo que es la visita guiada cuesta al cambio 14 euros más o menos, y lo organiza además la propia ciudad de Estocolmo, lo organiza el Museo de la Ciudad. Entonces se suele hacer normalmente los sábados a las 11:30 de la mañana, y lo que se recorre principalmente es la isla de Södermalm, porque para el que no haya estado en Estocolmo es una ciudad que está construida encima de un montón de islas que se comunican entre puentes entre ellas. Entonces, la mayor parte de la trama de Millennium se suele desarrollar en la isla de Södermalm. Decir también como curiosidad que una de las personas que cuando viajó a Estocolmo fue a hacer la ruta de Millennium fue nuestro expresidente Zapatero, que a mí me llamó mucho la atención cuando... Hombre, sería por las hijas, a lo mejor, que eran así un poco góticas, ¿no? Entonces, lo mismo fueron ellas. Oye, lo mismo era fan de los libros, porque es verdad que los libros yo creo que le gusta a gente de todo tipo y condición, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una ruta bastante completa, sobre todo porque se sale un poquito de lo que es la zona más turística de Estocolmo. Además, también tenemos que saber que, para el que sea bastante fan de los libros, se habrá dado cuenta que, digamos, lo que son los personajes buenos, entre comillas, pues son los que suelen vivir en Södermalm, que es la parte de la ciudad que más vamos a recorrer, y lo que son, digamos, los malos, pues ya viven por el resto de Estocolmo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros vamos a seguir la ruta, digamos, de los héroes. Entonces, bueno, pues hay un montón de sitios por los que pasa. No solamente sitios que tengan que ver con lo que es la propia ruta en sí de Millennium, sino también incluso de sitios que eran muy importantes en la vida de Stieg Larsson, porque Stieg Larsson, si por algo se caracterizó, fue por una defensa brutal de lo que eran los derechos de las mujeres. Hay mucha gente que no sabe de dónde venía precisamente este apoyo, y es por el hecho de que cuando era muy jovencito, cuando tenía 14 años, estando en un campamento, presenció la violación de una chica. Y se quedó tan trastornado, ¿sabes?, que al día siguiente, cuando se la encontró, la pidió disculpas, no por no haberse atrevido a intervenir, porque al fin de cuentas, pues bueno, era un niño. La chica le reaccionó muy mal, en plan, pues no aceptar sus disculpas, y entonces desde aquel momento Stieg Larsson se convirtió en un feminista redomado, y no solamente feminista, sino que cualquier manifestación que hubiera en Estocolmo a favor de los refugiados, en contra del racismo, él siempre estaba el primero, y a mí me parece pues que eso es de alabar, ¿no? Hombre, pues sí. Toda persona de relevancia que se posicione en causas que, bueno, pues ayudan a todos y a que la sociedad sea mejor, a mí me parece digno de alabar. No entiendo que nadie vea algo malo en eso. Sí, y sobre todo, pues mira, precisamente mencionando eso, Ricardo, pues yo creo que uno de los sitios más interesantes del tour es precisamente la Plaza de María, que la que se conoce como la María Torget, porque precisamente era uno de los sitios donde Stieg Larsson iba muy muy a menudo a reunirse, pues
no a reunirse, sino digamos a combatir, porque precisamente es el sitio donde se solían reunir grupos neonazis. Cualquiera que esté un poquito al loro de lo que es la actualidad de la política internacional sabrá que en los últimos años en Escandinavia inexplicablemente ha surgido un movimiento de ultraderecha muy fuerte, ¿no? Y está habiendo muchísimos problemas, ¿no? De los propios ciudadanos suecos, ¿no? Contra este tipo de movimientos. Entonces, este era uno de los sitios donde precisamente a Stieg Larsson le gustaba mucho ir, ¿no? Precisamente pues para él decía que para entender a sus enemigos, ¿no? Para hablar precisamente con todos estos chavales de ultraderecha, ¿no? Para intentar convencerles, ¿no? De que la actitud que tenían pues estaba totalmente trasnochada y fuera de lugar, ¿no? Y bueno, me parece que es uno de los sitios que aunque a lo mejor no tenga que ver directamente con los libros, en el aspecto, ¿sabes?, de que no haya sido a lo mejor uno de los escenarios más importantes, pero sí asociarlo a lo que es la figura de Stieg Larsson. Y luego, pues bueno, se recorren otros sitios pues como la cafetería Café, que yo creo que es la que más aparece en los libros de Millennium, que está en la calle San Paulsgatan. Bueno, comentar... tiene mucho que ver en la película y en el libro, es decir, sí, porque además es que el protagonista Michael Blomkvist pasaba muchísimo tiempo allí. Exactamente, ahí el café es como uno más en la serie. Siempre sí, la taza de café o el aroma a café, o siempre lo describe, o creo que la sensación que te da es, pues eso, de bueno, un café calentito con todo fuera helado y demás. A mí me da esa sensación, de que el café es un protagonista más de la serie. Sí, porque además tenemos que tener en cuenta que Stieg Larsson no es que escogiera esta cafetería por casualidad, sino que precisamente si la había escogido era porque él pasaba muchísimo tiempo en esta cafetería, pues escribiendo y preparando lo que eran los borradores para los libros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso cuando te ves allí lo hace todavía pues como más creíble, ¿no? Hay otro sitio bastante curioso que es donde él ubicaba la sede de Millennium, que es en la calle Gottgatan. Comentar también, para el que no sabe en Estocolmo, que se darán cuenta que allí la mayoría de las calles terminan en gatan, que es lo que significa, digamos, calle en sueco, pues a lo mejor como cuando vas a Alemania y todo termina en Strasse, ¿no? Pues para que no les llame la atención, ¿no? Pues esa es una de las peculiaridades de la ciudad. Y luego, el que quiera ver también dónde se encontraba el apartamento que se había comprado Lisbeth Salander, que era pues su compañera de aventuras, ¿no? Está en la calle Fiskargatan 9. Entonces, pues bueno, pues se puede hacer, yo creo que en unas 2 horitas más o menos se puede hacer un recorrido bastante interesante siguiendo lo que son los escenarios de los libros. Pues muy bien, un plan perfecto para introducirnos en Estocolmo, para visitar lo que es el Estocolmo más cinematográfico o más bibliográfico, y que nos ha servido como punto de partida hoy para comenzar nuestra visita a la ciudad. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Y hemos terminado de hablar, hemos escuchado un poquito de música y estábamos hablando de Millennium, la serie y bueno, la trilogía que escribió Stieg Larsson. Y ahora nos vamos a otra serie televisiva o algo relacionado con esa serie televisiva, que es verdad que también nos refleja un poco la imagen o nos proyecta la imagen que tenemos de Suecia, ¿no? Sí, que es Vikingos, ¿no? Y eso que curiosamente, Ricardo, que yo creo que tampoco lo sabe mucha gente,
es que la mayor parte de la serie de vikingos no ha sido rodada en Escandinavia, sino que se ha rodado en Escocia, donde también habían vikingos, las cosas como son, ¿no? Pero a mí me llamó la atención cuando me enteré, porque dije, jolín, por ejemplo, si te vas a Noruega con los fiordos tan bonitos que hay, sabes que, pues no sé si ha sido por tema de permisos, por tema de que a lo mejor Noruega es un sitio muchísimo más caro donde rodar, o en Suecia exactamente lo mismo, pero curiosamente Vikingos se ha rodado principalmente en Escocia, que es lo que me llamó la atención. Joder, pues sí, la verdad es que uno asocia más los vikingos con la parte de Escandinavia, ¿no? Más que en Escocia. Sí, pero mira, esa es también otra de las curiosidades que yo creo que desconoce mucha gente, y es que yo creo que nos limitamos a pensar eso, que los vikingos venían solamente de Escandinavia, y no, se han encontrado un montón de restos en sitios como Irlanda o Reino Unido o Normandía o incluso las Islas Feroe, o sea que fue un pueblo que en realidad extendió, digamos, sus tentáculos de una manera bastante importante, ¿no?, por lo que fue todo el norte de Europa. De hecho, mira, yo leí hace unos años un libro que me llamó bastante la atención, ¿no?, que lo que relataba era cómo había un montón de vestigios y de pruebas de que los vikingos habían llegado a América muchísimos siglos antes de lo que lo hizo por el Cristóbal estrecho Colón. de Bering, ¿no? Sí, y fíjate, lo que no sabemos es por qué no repitieron, por qué no siguieron con las expediciones, si a lo mejor porque quizás pues en aquella época era muchísimo más difícil, ¿no?, porque no había los medios, ¿no?, con los que contaba a lo mejor Me Cristóbal parece Colón. que sería, a mí mi opinión personal es que sería por eso, porque tú llegas allí y te encuentras Alaska, es decir, cruzas aquí el estrecho pero me encuentro Alaska, y Alaska es inhóspito, es sobre todo la zona norte, al final no deja de ser una zona muy árida. Entonces, creo que por mucho que quisieran conquistar, su idea era intentar conseguir tierras fértiles, no iban buscando lo que tenían en Escandinavia, que era lo mismo que había en Alaska. Entonces, al final dijeron, bueno, pues chicos, pues aquí el mundo sigue siendo igual de árido, igual de seco a nivel de hielo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues se volvieron para atrás. Creo que es mi opinión, que no soy ningún experto historiador, pero... No, pero probablemente tengas mucha razón en lo que has comentado, Ricardo, porque también tenemos que tener en cuenta que aunque mucha gente piense que los vikingos únicamente eran navegantes, que nada más que se dedicaban a sus dracas y poco más, sin embargo no, o sea, lo que era la base de su economía, ellos tiraban también mucho de la agricultura, tiraban del comercio, tiraban de la artesanía. Entonces, aunque tendamos a pensar que siempre estaban no metidos en los barcos, en realidad no, pasaban mucho tiempo en tierra firme, aunque es verdad que vivían en unas tierras muy inhóspitas y donde hacía mucho frío, ¿no? Pero bueno, los suecos a estas cosas llevan acostumbrados milenios, ¿no? Y a mí me ha gustado que mencionemos en este tema también, o sea, en este programa, el tema de los vikingos, porque aparte de que me fascina la civilización vikinga, pienso que son uno de los pueblos más injustamente tratados por lo que ha sido la lectura de la historia. Se les ha pintado siempre pues como que eran bárbaros, que se pasaban la vida bebiendo y luchando entre ellos, que es verdad también. Hombre, bueno, pues sí. Todos los que estaban fuera del Imperio Romano eran bárbaros. Sí, pero bueno, a mí es que los romanos me parecían igual de bárbaros que los de fuera. Los romanos denominaban bárbaros, pero la palabra bárbaro la usaban para todos los que estaban fuera del imperio. Todo lo que se salía del dominio de Roma era el territorio bárbaro. Entonces los vikingos también estuvieron en ese momento en territorio bárbaro. Entonces, claro, y sin embargo en la práctica pues no es así, porque los vikingos pues eran una gente que, sin embargo, cuando se ha empezado a analizar cómo era su cultura, pues demostraron que muchas cosas estaban muchísimo más avanzados que otras civilizaciones que eran coetáneas a ellos, ¿no? Pues yo pongo, por ejemplo, ya que soy mujer, ¿no?, y me identifico mucho con este tipo de cosas, es que, por ejemplo, las mujeres vikingas tenían muchísimo más independencia de lo que tenían mujeres de otras civilizaciones. Eran mujeres a las que se las permitía
divorciarse, a las que se las permitía tener sus propios negocios y ocuparse de sus propias granjas, y entonces en ese aspecto yo creo que lo que es la propia serie de Vikingos sí ha reflejado bastante bien, ¿no?, la autonomía que tenían las mujeres, ¿no?, porque además yo creo que es algo también que se ha heredado con el tiempo, que las mujeres escandinavas siempre han tenido fama como de ser muy independientes y de negarse a doblegarse a los hombres, cosa que a mí me parece fantástica, ¿no? Y yo creo que precisamente esa herencia proviene de sus antepasadas vikingas, ¿no?, que dijeron, bueno, pues nosotras aquí también estamos y también tenemos muchas cosas que decir. Uh-huh. La verdad es que el problema de toda esa época es que nadie deja testimonio escrito en esa época de cómo vivían. De lo que se sabe es por estudios arqueológicos o por otro tipo de estudios de civilizaciones, y muchas veces nos hacemos a ideas preconcebidas que son diferentes a la realidad. Por ejemplo... Sí, porque yo creo también, Ricardo, que el cine ha hecho también mucho daño, ¿no? Mira, te pongo el ejemplo mismamente de que este fin de semana, precisamente cuando estuvimos en Londres, hicimos el tour de Jack el Destripador, y lo hablábamos precisamente con la guía que lo hizo, que decía, una película, por ejemplo, como From Hell, desde el infierno, la película que hizo Johnny Depp, pues allí te pintaban a las prostitutas de Whitechapel, que eran las que asesinó Jack el Destripador, pues se las pintaban como unas prostitutas guapísimas, con unos trajes estupendos, vamos, que prácticamente parecían unas prostitutas más bien de lo que era la parte del West End, que era la parte rica de Londres, ¿no? Cuando en realidad las prostitutas de entonces pues eran unas pobres que estaban desnutridas, con cirrosis, alcoholizadas, que a lo mejor se podían tirar un año entero sin cambiarse de ropa, y todo eso en realidad nos ha venido pues de lo que nos han mostrado las películas, ¿no?, que nos han querido mostrar a lo mejor pues unas imágenes idealizadas, ¿no?, que no se correspondían con la realidad. O te pongo el otro ejemplo, por ejemplo, de Roma. Roma nos lo pintan también pues eso, con unas calles maravillosas, estupendas, todo reluciente, cuando en realidad lo que era el pueblo llano pues eran calles embarradas, llenas de excrementos, sucias. Entonces, bueno, yo creo que Hollywood en ese aspecto ha intentado siempre un poco maquillar para bien lo que era la historia, y sin embargo en el caso de los vikingos pues yo creo que lo han maquillado para mal, ¿no? Les han puesto pues como un pueblo súper bárbaro que se pasaba la vida luchando, siempre con sus cascos de cuernos, que eso también es otra falacia. Eso, cuéntanos, desvélanos si es cierto que llevaban cuernos o no. No, los vikingos no llevaban cascos de cuernos. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad, que bebían la cerveza en cuernos. Eso sí que es totalmente cierto. Y también es cierto, eso a mí además es una anécdota que sí que me encanta, que eso sí que hay que dar la razón en que, aunque era un detalle un poco sádico, ¿no?, que ellos solían brindar con lo que eran los cráneos de sus enemigos. Y de hecho, lo que es el típico salud, ¿no?, que se dice en Suecia cuando se brindan las copas, que es skal, es lo que significaba cráneo, y ha venido precisamente, ¿no?, pues de esa costumbre que tenían los vikingos de brindar con las calaveras. Es verdad que es muy tétrico, pero bueno, yo es como siempre digo, ¿no?, que 15 siglos después, pues aquí en Europa, tan avanzados que se creía la gente, estaban quemando a las brujas en las hogueras, o sea que tampoco 1500 años habían cambiado mucho la mentalidad de la gente, Ricardo. Bueno, no se puede juzgar, mi opinión, nunca se puede juzgar la historia desde otra perspectiva que no sea desde dentro. Con lo cual nunca vamos a saber realmente juzgar a los vikingos o juzgar a la Inquisición o juzgar a unos conquistadores en América. Es decir, las vistas que podemos hacer hoy o con nuestra perspectiva es que son totalmente diferentes. Entonces era, bueno, pues probablemente mucho más coherente una guerra de lo que puede verse ahora. Entonces sí, era también, pues, o matas o me matan. Es decir, nadie se planteaba que hubiera una historia posterior. Entonces, bueno, pues que luego tenían detalles un poquito más tétricos o sádicos o como quieras llamarlos por el tema de las calaveras, pues hombre, a mí personalmente no me gustaría a día de hoy beber nada en el cráneo de otro. Pero no, bueno. Y lo que tú bien has dicho, ¿no?, que también tenemos que tener en cuenta, pues bueno, el contexto social en el que se movía la gente, las creencias que tenían, porque claro, pues en el caso, por ejemplo, pues de los vikingos, eran totalmente paganos, no conocían la existencia del cristianismo, que
cuando llegó prácticamente a Suecia fue la que provocó realmente unos enfrentamientos brutales, ¿no?, con los misioneros que llegaban a Escandinavia, porque además en realidad fue la última parte de Europa, digamos, que se cristianizó, ¿no? Y se cristianizó además muy tarde. Entonces, en ese aspecto yo creo que lo bonito de Estocolmo es que aunque a día de hoy pues sea una de las grandes ciudades punteras de Europa, sea muy civilizada, sea muy moderna, pero todavía se puede seguir encontrando mucho vestigio vikingo, buscando dentro de lo que es su corazón, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede encontrar. Mira, yo precisamente es uno de los sitios que tengo pendientes de ir, porque el año pasado se abrió un museo dedicado a los vikingos en Estocolmo, que yo era lo que siempre decía, bueno, te vas al Museo de Historia y si es verdad que hay una parte que está dedicada a ellos, en Skansen, que es un museo del que hablaremos después, también, digamos, tenían su pequeñita parcela, pero echaba de menos que en Estocolmo no hubiera un museo de los vikingos. Y afortunadamente el año pasado, en el mes de abril, pues ya se ha inaugurado por fin. Y además he estado leyendo reportajes y he leído que es un sitio súper interesante. Y bueno, pues yo creo que a Estocolmo, aunque es una ciudad que he ido ya varias veces, pues me ha supuesto, ¿no?, como un revulsivo de decir, bueno, mira, pues ya tengo otra excusa, ¿no?, para regresar otra vez. Venga, pues una excusa más, aparte de la buena música sueca, de Ikea, bueno, para volver a Estocolmo. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. 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 What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Bueno, Maribel, pues de una historia que hemos estado hablando, un poco tétrica, un poco sádica, como nos han pintado los vikingos, que realmente no serían tan sádicos ni tan tétricos, nos vamos a sumergir en Estocolmo, pero en los bajos de la ciudad. Es decir, no buscando esta vez la parte esotérica, ¿no?, que tanto te gusta a ti recorrer de cada ciudad, sino buscando más bien, mira, sin embargo, una galería de arte, ¿no? Sí, porque es un sitio muy interesante el propio metro de Estocolmo. Además, tenemos que tener en cuenta que en invierno en Estocolmo hace muchísimo frío. Entonces, para el que viaje allí en invierno, pues tiene una excusa bastante buena para decir, bueno, pues mira, me refugio del frío recorriendo lo que es el metro de Estocolmo. Y además, lo bueno es que aunque el metro de Estocolmo es bastante caro, en comparación a lo mejor, por ejemplo, con el metro de Madrid, porque vale casi 4 euros lo que es el billete de metro, que yo por eso también recomiendo que se compren las tarjetas de billetes de 10 viajes, porque salen muchísimo más económicas, pero lo bueno es que con un único billete vas a poder tirarte pues a lo mejor 2 o 3 horas recorriéndote las 100 estaciones que tiene el metro de Estocolmo, porque 90 de ellas son auténticas obras de arte. Ha habido 150 artistas que han participado en el proyecto y además es que no tienen nada que ver unas con otras, ¿sabes? O sea, lo mismo te puedes encontrar pinturas, como te puedes encontrar, que yo fue una de las que más me gustó, una que parecía que estabas dentro de una caverna. Entonces es precioso. O sea, yo creo que el único metro de Europa que a lo mejor se pueda asemejar a lo que es el metro de Estocolmo es el metro ruso, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto a mí me pareció no solamente muy bonito de ver, sino encima muy barato de hacer, porque como te digo, con ese único billete puedes hacer no solamente lo que es el propio recorrido por tu cuenta, sino que incluso en la estación central de Estocolmo, que es la T-Centralen, pues en verano se suelen hacer visitas guiadas y lo único que te piden es que hayas pagado ese billete de metro. Entonces, prácticamente las visitas son gratuitas. Y la verdad es pues que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque decir, bueno, el irte bajando en las estaciones, y es que te bajes en la que te bajes, vas a salir encantado, pues yo ya te digo que aunque estaba
allí varias veces, todavía me quedan muchísimas estaciones por ver, porque imagínate, 90 estaciones de metro. Te da la sensación de no perder el tiempo en tu visita, ¿no? De decir, bueno, pues cuando vaya de un sitio a otro sitio voy a ir también viendo cosas por el metro. Sí, y además por eso, porque yo incluso creo que lo puedes hacer un poco a la aventura, ¿no? Que aunque lleves a lo mejor anotadas las que están consideradas así más espectaculares, pero que puedes ir a tu rollo y decir, bueno, pues mira, me bajo mismamente en esa y a ver qué me encuentro. Entonces yo creo que es lo que tiene de especial el itinerario. Pues muy bien, de un punto a otro de la ciudad ya sabemos que nos tenemos que mover en metro, que no es lo más barato de Estocolmo, pero que podemos hacerlo perfectamente de una manera divertida y, bueno, incluso didáctica. ¿Y qué más tenemos que ver en Estocolmo? ¿Dónde nos lleva ese metro? Pues mira, yo recomiendo que el primer sitio al que se vaya a Estocolmo, aunque hayamos hablado de la ruta de Millennium y bueno, que a lo mejor eso está, digamos, orientado un poco para gente a lo mejor que sea un poco más fanática de ciertas cosas, pero a mí me parece que Gamla Stan, que es lo que es la ciudad vieja de Estocolmo, que a lo mejor no es tan grande, ¿no?, como otras capitales europeas, pero a mí me parece súper interesante porque es un casco medieval que ha aguantado 800 años, nada más y nada menos. Entonces, meterte por esos callejones que todavía están empedrados, hay unas plazas preciosas con unas casitas de colores que además, claro, no te las esperas en Estocolmo, ¿no? Que yo creo que mucha gente tiene la idea un poco equivocada de que es una ciudad fría, ¿no? Y sin embargo, yo como te digo, o sea, me parece que es una ciudad que para lo que es Escandinavia, pues es una ciudad bastante alegre, ¿no? Y Gamla Stan, lo bueno que tiene también que, como es pequeñita, se puede recorrer en prácticamente una mañana, solamente viven 3.000 personas dentro de Gamla Stan. Es poquísimo. Sí, porque ya te digo que es una zona bastante pequeña, pero al mismo tiempo es verdad que los suecos, que en general tienen su país muy, muy cuidado, en Gamla Stan ya es algo exagerado. O sea, además han abierto un montón de restaurantes con sus florecitas, ¿sabes? O sea, a mí me parece una zona como muy idílica, muy de Hansel y Gretel. Y además, pues bueno, lo bueno también que tiene, pues que tiene sitios bastante interesantes, ¿no? Pues porque, por ejemplo, allí se puede ver el Museo Nobel, que es el que desde hace 115 años pues se entrega junto a Noruega pues lo que son los premios más reputados del mundo. Hay iglesias como la de San Gertrudis, por ejemplo, que a mí me parecen súper bonitas. Y si alguien se quiere llevar lo que es una foto bonita de Estocolmo, pues yo creo que se la tiene que hacer en la Plaza Mayor, en lo que es la Stortorget, que como te digo es la plaza quizá más colorida de Estocolmo, que antiguamente pues estaba plagada de tabernas y ahora, bueno, pues a lo mejor son más restaurantes y tal, ¿no? Pero por ejemplo, sí es verdad que se encuentra todavía en activo lo que es la Apotheken Corpen, que era la farmacia del Cuervo, pues que lleva abierta desde hace 300 años, ¿no? Entonces, bueno, son sitios bastante curiosos, ¿no? Para el turismo y para descubrir pues la parte medieval de Estocolmo, que aunque te digo, Ricardo, que es bastante pequeña, pero a mí me parece francamente espectacular. Hombre, la ciudad de Estocolmo tiene muchísimos atractivos, nos has contado un montón. Por hacer un poquito de patria, Maribel, te voy a decir ¿Sí? que en la cena de los Nobel, que como has dicho son de los premios más importantes a nivel internacional, en la cena de los Nobel se sirve un foie que se hace en Palencia. Fíjate, yo eso no lo sabía. Pues si te gusta el foie o a cualquiera de nuestros oyentes le gusta el foie, recomendamos absolutamente que prueben el foie de Villamartín de Campos. Selectos de Castilla es la marca, no nos paga nada, pero lo bueno es que está exquisito. Es decir, las ocas del foie se hacen, o viven su vida en Palencia. Sí. Es un dato curioso para quien le guste este producto, que a mí personalmente pues me encanta. Sí, pues mira, ha llegado allí hasta tierras suecas. Exactamente. Y mira, otra de las cosas que quiero añadir también de Gamla Stan, yo es verdad que reconozco que soy muy fan de los cambios de guardia. Me encantan porque me parece admirable, ¿no?, que hayan pervivido durante tantos años, ¿no?, una ceremonia, pues, donde además no es que estén para el turismo, sino que, oye, son miembros de la Guardia Real que están trabajando, que
se les pasa precisamente revista para ver que tengan todo su uniforme en su sitio. Y bueno, a lo mejor el cambio de guardia del Palacio Real de Estocolmo, aunque a lo mejor no es tan vistoso, pues a lo mejor como el cambio de guardia que se puede ver en el Palacio de Buckingham en Londres, pero sí es un cambio de guardia bastante bonito que se suele hacer todos los días a las 12 de la mañana. Estocolmo, al no ser una ciudad tan turística, es verdad que no tienes que estarte pegando con la gente y empujándote para presenciarlo, y yo reconozco que la última vez que lo vimos hubo una anécdota bastante graciosa, ¿no? Porque bueno, pues sacan allí los caballos, todo como muy pomposo, y mientras estábamos esperando, pues resulta que se estaban haciendo obras en el Palacio Real. Entonces salieron como Pedro por su casa 2 obreros con sus manos de trabajo comiéndose su bocadillo y cruzaron la plaza por la mitad de donde la guardia diciendo, bueno, mira, a mí me da igual, yo aquí estoy currando, es mi hora del bocata y me da lo mismo. Y entonces, claro, provocó también pues la risa de toda la gente que estaba allí, ¿no? Porque fue en plan de decir el contraste, ¿no? de todo tan ceremonioso y de repente allí los obreros con su bocadillo, ¿no? Pues bueno, le puso el punto gracioso. El punto de que la ciudad está viva. Bueno, Maribel, pues nos estamos quedando sin tiempo. Antes hay un montón de cosas que ver en Estocolmo que nos vamos a dejar sin comentar, que podíamos casi hacer otro día, pero es que ya no pues nos da ya tiempo. Te lo digo yo, ¿eh? Pero bueno, en Estocolmo también tenemos un edificio hemisférico que es el más grande del mundo, que es el Ericsson Globe, que bueno, pues podemos ver allí proyectados los planetas, las estrellas y de todo, y un montón de sitios curiosos que podríamos también haber comentado, pero que de verdad que no nos da tiempo. Pero recomendamos a todos los oyentes que entren en miliumviajesporelmundo.com, que ahí sí que tienes un montón de sitios nuevos que comentarles, ¿no? Sí, y mira, yo el único apunte que sí no me quiero dejar en el tintero, Ricardo, ya que has comentado lo de los sitios curiosos, es un restaurante medieval que hay en Estocolmo. Me va a costar un poco decir el nombre, pero bueno, lo voy a decir para que lo apunten. Lo apuntamos también en la sinopsis del podcast. Sí, que es que además, como no sé sueco, ¿sabes? Pues bueno, si alguno de los oyentes sabe sueco, pues que me perdone si mi pronunciación no es la más correcta. Pero bueno, se llama Medeltiskrogen Schate Tunan. Y yo es un restaurante que descubrí hace unos años porque fui a hacer allí un reportaje con un grupo sueco y me llevaron precisamente allí a cenar y me llamó muchísimo la atención porque era el típico restaurante medieval donde te dan una tabla de madera, un cuchillo y lo que te vas a comer y pues bueno, como buenamente pueda. Entonces me pareció un sitio súper bonito porque además está metido como en un sótano de Gamla Stan, de un edificio súper antiguo, y luego las veces que he vuelto a Estocolmo siempre me ha gustado ir allí. Es verdad que en las siguientes veces tengo que reconocer que he comido ya con cubierto, ¿sabes? Pero me parece un sitio que para lo especial que es, lo bonito que es, además con comida típica sueca. Tiene cervezas artesanales también, o sea que está todo como muy cuidado. Y para los precios que se barajan en Estocolmo por la comida, comer aproximadamente por unos 30-35 euros por persona, pues me parece una buena recomendación y sobre todo, pues bueno, traerte el recuerdo de una experiencia gastronómica diferente. Perfecto, pues ya hemos pasado por los sitios de Estocolmo. Hemos dejado un poquito de lado la gastronomía. Ahora en el bloque final nos cuentas 2 notas de la gastronomía sueca antes de irnos, Maribel. Bueno, Maribel, pues antes de irnos de este paseo por Estocolmo que hemos disfrutado en estos 2 días, cuéntanos un poco de la gastronomía. ¿Qué es lo que podemos disfrutar allí? ¿Cuáles son los platos típicos de Estocolmo?
Pues mira, el más típico, y además yo creo que es de los más baratos, porque aunque la gente piense que en Estocolmo también es muy muy caro comer y que no hay otras opciones, Estocolmo también tiene su menú del día y además suele costar como unos 10 euros, o sea que buscarlo cuando vayáis para Suecia. El plato, digamos, yo creo que es más típico, ¿no? Son las meatballs, que son las albóndigas suecas. Probablemente mucha gente las haya probado ya en el restaurante de Ikea. Claro, porque allí tienen también... Yo te reconozco también que cuando voy a Ikea me suelo traer muchas cosas suecas de Ikea en plan comida, y además es que fíjate lo curioso es que los propios suecos consideran que el restaurante de Ikea es uno de los mejores sitios donde se come en Estocolmo, o sea que no es que sea un mito, que es una realidad. Y bueno, pues aunque tengamos la idea, ¿no?, de que en Suecia solamente se come salmón, pues no, ellos tiran también, por ejemplo, muchísimo de las patatas, que es uno de los ingredientes fundamentales del raraka, que es un plato que es como una especie de crepe que se prepara con caviar y con patatas. Y bueno, pues tenemos también la smorgastarta, que es una torta salada que es muy muy típica de Suecia y se suele hacer con jamón y con camarones y sobre todo el salmón, Ricardo. O sea, yo creo que como el salmón sueco y noruego, el noruego está quizás más bueno, ¿no? Pero en Suecia también se come muchísimo salmón y muchísimo pescado, y yo aconsejo a la gente que cuando vayan pues se peguen un buen atracón, que en España está muy caro. Hombre, carísimo. El salmón es de los manjares que a mí me encanta, pero que siempre está prohibitivo en precios, ¿eh? Que está casi más caro que un foie, por ejemplo, que hablábamos antes. Pues sin embargo, fíjate, lo bueno que tiene Suecia es que allí cuando vas, el comer salmón es lo que yo llamo casi comida de batalleo, porque es casi lo que sale más barato en los supermercados, entonces pues hay que aprovechar. Pues tomamos nota, Maribel, y como siempre, se nos ha acabado el tiempo. Hemos visitado Estocolmo, 2 días por Estocolmo, son pocos. Podríamos haber dedicado más y sin duda el que quiera visitar Estocolmo puede hacerlo no en 2 días, necesitaría un poquito más para meterse en la cultura sueca. Y bueno, se nos ha quedado un poco de lado, Maribel, que habíamos comentado en el otro programa, hacer un debate sobre los impuestos en Suecia y el estilo de vida nórdico en referencia al estilo de vida español. Pero sí, bueno. Pero mira, yo ahí te comento una cosa, Ricardo, que la verdad es que Suecia tiene otras ciudades muy interesantes, pues como por ejemplo Göteborg. Entonces, yo creo que en un futuro pues sería a lo mejor previsible el dedicar 1 o 2 programas a alguna otra parte de Suecia y que sigamos hablando de los suecos, que dan mucho de sí, ¿eh? Venga, pues lo hacemos así y nos emplazamos por ahora hasta la semana que viene. Sin destino definido, Maribel, no hemos cogido todavía billetes de avión, ¿no? Sí, pero dejaremos a la sorpresa de los oyentes. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis, estamos en Spotify, iTunes, iVoox, darle al like en las redes sociales, seguidnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Pinterest, donde queráis, radioviajera.com y 1001viajesporelmundo.com, que es el blog de Maribel, Carretera y Manta en Facebook, que vais a encontrar un montón de sitios divertidos y, bueno, pues diferentes, ¿no, Maribel? Sí, que se salgan de la norma, exactamente, que es lo que mola. Y esperamos que hayáis pasado un buen rato. Nos oímos la semana que viene. Nuevamente, gracias por prestarnos vuestras orejas y hasta la semana próxima.